Muy buenos días, bienvenidos a este 13º Congreso de Actualizaciones en Pediatría, el ABC del cuidado del adolescente. Primero quisiera agradecer a la invitación que me hizo el Departamento Materno-Infantil de la Fundación Valle de Lilí y el posgrado de Pediatría para participar en este evento y tener el privilegio de dar la primera charla. Y también gracias a la residente Karen Apraez que me ayudó con la elaboración de las diapositivas. Eh, ¿Por qué es importante hablar de la adicción a los videojuegos? Bueno, ante todo porque pues todavía no existe un consenso muy claro sobre la definición clínica, pero sí se han desarrollado ya instrumentos para detectar el uso perjudicial de estos videojuegos, porque tiene implicaciones neurobiológicas y a nivel clínico y psicosociales, tanto benéficas como perjudiciales, y aparentemente un mal funcionamiento psicosocial previo puede ser un factor de riesgo para desarrollar un patrón adictivo hacia el uso de videojuegos. Hay algunos factores de riesgo como el sexo masculino, el tiempo el jugar en línea, el tiempo que se dedica a jugar y otros factores sociofamiliares que pueden predisponer a la adicción. Y hay al final unas recomendaciones de la Asociación Americana de Pediatría para el tiempo que deben pasar en pantalla con videojuegos y otras actividades los niños de diferentes edades. Ya son más de 70 años de haberse inventado los videojuegos. El primero fue por allá en el año 52, que era básicamente lo que nosotros llamamos tricky, eh, X y ceros. En el 58 pues se elaboró un juego muy primitivo de tenis, y en el 66 un proyecto de un primer videojuego doméstico que en realidad no fue sino hasta 1972 que se popularizó, que se comercializó masivamente como el Magnavox Odyssey, y ya pues serían 50 años de este videojuego. Son 50 años y son prácticamente 9 generaciones de videojuegos diferentes, y pues actualmente hay 3 gigantes del mercado que son Nintendo, PlayStation y Xbox. Pero pues lo que representa esto en términos de dinero de ventas anuales es impresionante, casi 109.000 millones para el año 2021, concentrados la mayoría de estas ventas en 5 países: China, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y Alemania. También las ventas en Colombia no es que sean nada despreciables, 417 millones de dólares. Estas son cifras difíciles de decir en pesos colombianos. La prevalencia de uso es altísima y oscila del 90-95% en casi todos los continentes, y la adicción oscila entre un 15% en Hong Kong y un 3% en los países nórdicos. Vemos pues que no tenemos aquí cifras de Colombia, pero vemos pues que el problema de la adicción sí es bastante grave. ¿Por qué desarrollan adicción los videojuegos? Pues porque hay una especialización que se llama neuromarketing. Hay gente que se especializa en crear productos que produzcan hábito. Ellos tienen claro que tienen que tener como algo que gatille o que dispare, perdón, el uso de este producto. Ese gatillo puede ser interno: yo estoy muy aburrido o estoy estresado, o puede ser un gatillo externo: puede ser que me llegue una notificación a mi celular o a mi correo o a mi computador de que debo jugar. Luego viene la acción, que es jugar, lo cual va a tener una recompensa variable: a veces la tengo, a veces no la tengo, lo cual es clave para desarrollar el hábito. Y después la necesidad surge de pronto de hacer alguna inversión y gastar algún dinero, y ahí es donde vienen las ganancias de los diseñadores de estos videojuegos. Lo que hacen estos videojuegos es disparar el sistema cerebral de recompensa. Básicamente el estímulo placentero puede disparar diferentes áreas cerebrales, sobre todo un circuito que es mesolímbico, que es el circuito entre el área tegmental ventral y el núcleo accumbens, y un circuito que es mesocortical, entre el área tegmental ventral y la corteza prefrontal. Pero hay varios neurotransmisores y varias áreas cerebrales implicadas. Aquí pues hay un resumen del hipotálamo, el área tegmental ventral, que dispara la dopamina y pues va a estimular el hipocampo, que es el que me da una memoria contextual de la conducta.
la amígdala, que es la que me da una respuesta emocional positiva o negativa, y la corteza prefrontal, que es la que hace el procesamiento cognitivo y la planeación de la conducta, y el núcleo accumbens, pues, que es el que le da el valor hedónico a la experiencia. Aquí están involucrados, entre otros, glutamato, GABA, además de dopamina. ¿Es una verdadera adicción? Pues sí, es una adicción de carácter comportamental, similar a la que han descrito como la adicción al sexo, a las apuestas, a las compras o al uso del celular. Y como tal, como una adicción comportamental es menos nociva para nuestro cuerpo que la adicción a las drogas, pero pues sí es nociva. Eh, Esta es la clasificación del Entertainment Software Rating Board. Esta es una industria que se autorregula a ella misma y supuestamente, y tiene aquí unas clasificaciones según el juego sea apto para la primera infancia, para todos, para mayores de 10 años, adolescentes, personas más maduras o solamente adultos, dependiendo del tipo de contenido, y pues esto normalmente aparece cuando usted mira el videojuego, cuando usted entra, aparece esta clasificación. Y estos son los tipos de videojuegos más comunes, son muchos, pero pues están desde los más sencillos que iniciaron offline, perdón, hasta los últimos que ya son juegos de roles. Aquí hay muchos, hay por ejemplo deportivos, hay juegos de simulación, por ejemplo en los que se entrenan los pilotos de aviación, hay juegos de mesa y juegos musicales, hay unos como me parece a mí un poco más inocuos, pero están los juegos de roles en los que el jugador adopta un personaje que puede avanzar, evolucionar y moverse por un mundo abierto. Son los más populares, estos dos que pongo acá son de los más populares y se llaman juegos de roles en línea masivos multijugador, tienden a ser fuertemente autorreforzadores. Entonces hay que tener en cuenta que estos son los que tienen más probabilidad de generar adicción. Este es un estudio muy bueno de Carlos Buiza-Aguado, que fue, digamos, un estudio que se hizo para tratar de medir las consecuencias psicosociales de las adicciones a los videojuegos. Se describe pues en este artículo que comparten con otras adicciones la activación de los mismos sistemas de recompensa y el desarrollo pues de los instrumentos de medida para detectar el patrón adictivo. Esta es una escala para medir adicción a los juegos que califica de 1 a 5, si se usan nunca o si esto ocurre nunca hasta muy a menudo, y tiene diferentes subescalas, qué tantas recaídas tengo, qué tantos cambios en el estado de ánimo tengo, qué tanta abstinencia experimento, qué tantos conflictos tengo o qué problemas me trae el usar videojuegos. En este mismo estudio muestra los los diferentes posibles efectos benéficos de un uso moderado o posibles efectos perjudiciales de un abuso o adicción a los videojuegos. Entre los efectos benéficos está la mejoría en la planificación y ejecución de movimientos, la mejoría de las funciones ejecutivas de planeación y estrategia, una buena integración visomotriz, tener mejor memoria visual y mejor atención. Y, por ejemplo, las personas que usan videojuegos son más hábiles para manejar algunos robots o drones, por ejemplo. O sea, se desarrolla una habilidad muy especial. Si caigo en el abuso o en la adicción, pues podría tener problemas para desarrollar actividades de planeación por mayor impulsividad, podrían desencadenarse conductas adictivas debido a que se activa este sistema de recompensa, o yo podría tener problemas para inhibir el comportamiento de avidez o de búsqueda de los videojuegos porque hay una excesiva activación de la corteza en respuesta a los estímulos. Si yo uso de videojuegos puedo tener consecuencias en mi salud física, mucho sedentarismo, por ejemplo, que me llevaría, por ejemplo, a obesidad, malos hábitos dietéticos, problemas de sueño, dificultad para alteración en la estructura del sueño, hipersomnia diurna, con todo lo que eso conlleva, y obviamente problemas a nivel de la familia, en las relaciones familiares. Definitivamente los juegos en línea, encontró este estudio de Carlos Buizaguado,
son los que probablemente tienen mayor potencial de desarrollar adicciones, y de hecho es el que se está proponiendo en el DSM-5 en el apartado 3 para futuras clasificaciones. Según Fuster, propone 4 características de los videojuegos que los pueden hacer especialmente adictivos, y es que promueven de alguna forma la socialización, las actividades exploratorias, la sensación de logro y la sensación de estatus, así como una disociación de la vida real que permite como escapar de los problemas cotidianos. Y habría factores psicopatológicos que predisponen al uso adictivo de videojuegos, y y el uso de videojuegos también puede empeorar los que son la baja autoestima, los síntomas depresivos, el retraimiento social, eh, aunque pues realmente la literatura sigue siendo muy heterogénea y faltan como más estudios, pero estamos de acuerdo con muchos de los artículos en que los videojuegos no son en sí intrínsecamente malos, podrían ser beneficiosos en sujetos sanos siempre y cuando no se abuse de ellos. Y las personas que tienen un pobre funcionamiento psicosocial están más a riesgo de desarrollar adicción, sobre todo en población joven. Eh, este es otro estudio que habla de la conectividad cerebral y la comorbilidad con los videojuegos, y menciona estos 7 pares de regiones cerebrales, las cuales resultan hiperconectadas en las personas que están con adicción a los juegos por Internet. Los jugadores están predispuestos entonces a la comorbilidad psiquiátrica por una conectividad excesiva, por ejemplo, del sistema ejecutivo a la red por defecto. Esto generaría pues una dificultad en el control de impulsos, una conducta muy impulsiva. La comorbilidad psiquiátrica estudiada en este caso fue el trastorno depresivo mayor y el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, pero también en otros estudios se mencionan más patologías que vamos a mencionar más adelante, entre ellas el trastorno obsesivo compulsivo. El DSM-5 entonces en su versión del 2013, en su apartado 3, propone el trastorno por juegos mediante Internet, y dice que si se presentan 5 más síntomas dentro de un año, eh, incluyendo Internet o cualquier dispositivo electrónico, y los 5 o más síntomas pueden ser preocupación por los juegos, síntomas de abstinencia cuando se deja de jugar, desarrollo de tolerancia con la necesidad de pasar más tiempo jugando, incapacidad para reducir el tiempo de juego, abandono de otras actividades o pérdida de interés por otras actividades placenteras, eh, continuar con el juego a pesar de los problemas, engañar a miembros de la familia sobre la cantidad de tiempo que pasamos jugando, el uso de juegos para aliviar estados de ánimo negativos, o arriesgar o perder un trabajo o una relación significativa a causa del juego. Eso fue en el 2013. En 2018 se escribió y se publicó en el 2019, y tal vez se retrasó su implementación un poco por la pandemia, la versión 11 de la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud, que incluyó por primera vez el trastorno por videojuegos como un trastorno mental. Estas tienen unos criterios un poco más cortos, más sencillos. Dice que es un comportamiento persistente o recurrente de juego, ya sea en línea o fuera de línea, que se mantiene a través de se manifiesta a través de 3 signos. Falta de control de la conducta de juego en cuanto al inicio, la frecuencia, la intensidad y la duración del mismo, y en el contexto en que se realiza. La prioridad que se le otorga al juego frente a otras actividades o intereses vitales y de la vida diaria, y la persistencia de esta conducta a pesar de las consecuencias negativas asociadas. Hay algunos factores de riesgo para desarrollar abuso o dependencia a las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones. Voy a mencionar principalmente los estados emocionales de disforia o la tendencia a buscar sensaciones fuertes. En cuanto a la personalidad, la timidez excesiva y la baja autoestima son muy importantes. Y en cuanto a las enfermedades mentales, las que les había mencionado, la depresión, el trastorno obsesivo y el trastorno por déficit de atención, aunque personas bipolares o con abuso de sustancias o fobia social también están predispuestas. En general, las personas insatisfechas con su vida y que carezcan de relaciones afectivas significativas están más a riesgo. Este es un estudio realizado en Colombia y publicado en el 2020, que abordó la caracterización del uso problemático de los videojuegos, y se llamó uso problemático en este artículo, admitiendo que todavía hay bastante controversia al respecto de si es una adicción o no, en la que mencionaba pues que esta falta de control de la conducta de juego
la priorización y la escalada de la conducta, lo que caracteriza este trastorno por juegos, señalaban el CIE-11, y que esta constelación de síntomas debe evidenciarse por un periodo de 12 meses, pero nuevamente en este estudio también concluyen que el uso de videojuegos no es totalmente negativo o intrínsecamente negativo, y de hecho se han utilizado videojuegos para tratar el déficit de atención, el autismo, la depresión, los trastornos de ansiedad, eh, o sea que podrían tener un uso favorable. Entonces, como que es muy importante, y en este estudio también lo menciona, en este estudio de Paulus, la diferenciación entre si estoy jugando para divertirme o si ya el tiempo que paso allí ya es demasiado y no puedo parar y no me puedo controlar y empiezo a tener problemas con mis padres. Y entonces, si el juego es patológico o si ya se desarrolla una verdadera adicción con muchísimo tiempo, aislamiento de las actividades sociales, seguir jugando a pesar de experimentar consecuencias negativas, desarrollar depresión o algún tipo de sintomatología mental. Los síntomas que se producen pueden ser a nivel físico, a nivel social y a nivel psicológico. Los síntomas físicos tienen que ver pues con fatiga ocular, dolor de cabeza, debilidad, sedentarismo, sobrepeso. A nivel social, el aislamiento social, el incumplimiento de las obligaciones y los conflictos que se desarrollan en la familia. Y a nivel psicológico, pues la ansiedad, la inestabilidad emocional, síntomas de depresión, problemas de aprendizaje que se pueden empeorar, por ejemplo, en los niños con déficit de atención, la probabilidad de empezar a confundir el mundo real con el mundo imaginario y síntomas de ira y agresividad. Este otro estudio muy interesante que fue publicado por unos autores italianos habla de la evidencia del juego problemático en línea y la ansiedad social, y menciona que los niños con menor competencia social y una mayor impulsividad mostraron un aumento de los síntomas patológicos del juego, lo que a su vez llevó con el tiempo a mayores niveles de depresión, de ansiedad y de fobia social. Se estudiaron 30 niños y lo que vio ese estudio, y que también lo ve uno en la clínica, es que estos videojuegos ofrecen un entorno virtual alternativo que les permite socializar con otras personas, donde transfieren la mayoría de sus actividades sociales, ya sea de amistad o incluso he visto pacientes que se han ennoviado jugando en línea, y alivian sus sentimientos negativos relacionados con eventos vitales estresantes, es decir, lo utilizan como un escape para huir de, del estrés vital, y se sienten más seguros y más cómodos que socializando cara a cara. Este problema empeoró mucho durante la pandemia, y un estudio realizado en Taiwán que involucró a 1.042 estudiantes reportó una prevalencia de adicción del 24.4. Recuerden que en esta región del mundo estaba alrededor del 15%, o sea, miren todo lo que aumentó, prácticamente un 10%. O sea, que casi que uno de cada 4 chicos taiwaneses estaba con problemas de adicción durante la pandemia por COVID. Estas son las recomendaciones del uso de tecnologías de la información y de las comunicaciones. Disculpen la diapositiva tan llena, pero ya la vamos a simplificar un poco. En resumen, la recomendación de la Asociación Americana de Pediatría es que los niños menores de 18 meses deben evitar las pantallas, excepto pues para videollamadas, cuando papá o mamá están viajando. Los niños de 18 a 24 meses se debe elegir para ellos programas de muy alta calidad y requieren acompañamiento, ver estos programas con ellos. Los niños entre 2 y 5 años, tener un límite de tiempo de 1 hora por día de contenidos de muy alta calidad, y los niños mayores de 6 años los límites para ellos deben ser muy consistentes en cuanto al tiempo que pasan en pantallas y el tipo de contenidos que ellos consumen. ¿Cómo hacer esto? Pues podemos bajar el tiempo de uso a 1 o 2 horas al día y ser un modelo de uso adecuado, definir espacios libres de aparatos en la casa, estimular actividades que no involucren las pantallas y tratar de negociar con ellos evitando una actitud demasiado controladora, darles una lista de reglas de uso de los dispositivos electrónicos y ubicar computadores y consolas de videojuego en lugares comunes de la casa, no en el cuarto de los niños. Instalar herramientas de control de contenidos como los software de control parental, no voy a mencionar marcas.
controlar el historial de las páginas web de navegación, y en las noches sirve, en ocasiones es necesario desconectar el Wi-Fi para que puedan dormir bien. Este es un libro muy interesante, es una guía para padres para prevenir y superar los problemas con el juego. Menciona cómo tratar el juego en adolescentes y dice que hay que, de todas maneras, establecer límites de una manera efectiva, ayudarles a los padres a establecer estos límites, porque puede ser que el adolescente no sea capaz de reconocer los problemas que tiene con los videojuegos. Y el tratamiento conductual consistiría en recompensar y reemplazar los comportamientos alternativos al juego. ¿Qué quiere decir esto? Pues primero que todo, llevar un registro de qué tanto está jugando el joven, supervisar y cuantificar el juego, reemplazarlo por actividades recreativas saludables y recompensar, dar un refuerzo positivo por no jugar. De manera que a lo que nos encaminaríamos es a establecer unos límites muy claros, puesto que jugar no es un derecho de los niños. Eh, Deben jugar 1 hora o menos en días escolares, 2 horas o menos en los fines de semana. Y hay que considerar y hay que planear bien qué vamos a hacer en los días festivos, en los días de descanso, puesto que en algunos días no debe haber posibilidad para que jueguen, sino para que ellos desarrollen otras actividades sociales, es decir, tener la posibilidad de que ellos tengan un esparcimiento diferente. ¿Cómo hago para reemplazar los videojuegos? Primero que todo, hay que involucrar a los niños en el proceso. Hay que proponerles algo que a ellos les guste, no ponerlos a hacer lo que nosotros queramos que ellos hagan, sino invitarlos o proponerles que ellos mismos participen proponiendo alguna actividad. Ofrecer estas actividades en el mismo tiempo en que solían jugar, si jugaban por las tardes o en las noches o si juegan los fines de semana, pues en esos horarios proponerles una actividad como salir a caminar, a dar un paseo, ir a un parque, ir a montar bicicleta, etcétera, alguna actividad con ellos. Hay que considerar actividades que satisfagan las mismas necesidades que el juego. Si son actividades sociales, pues unirse a un equipo con gente de su edad, a un equipo deportivo, o pasar tiempo con los amigos, o si les gustan los roles de fantasía, tomar clases de teatro, o si lo que les gusta es el desafío cognitivo, pues entonces aprender a tocar un instrumento musical o unirse a un club de ajedrez, etcétera. Y premiarlos por no jugar. Nosotros podríamos pensar que no, que la expectativa es que no deberían jugar. Pues bueno, esto es similar al manejo de las contingencias en el manejo de las adicciones a sustancias. Hay que darles a ellos recompensas tangibles e intangibles para premiar la conducta de no jugar, elegir las actividades que ellos quieran y que sean financieramente factibles y alternar las recompensas pequeñas con otras recompensas mayores. En conclusión, podemos decir que los videojuegos se trata de una adicción comportamental cuya validez pues sigue estando aún en controversia. Digamos que hay divergencia entre el CIE-10 y el DSM. El DSM lo tiene en el apartado de un diagnóstico propuesto, en el CIE-11, perdón, ya aparece como un diagnóstico clínico. Hay factores de riesgo como tener un pobre funcionamiento psicosocial previo, pertenecer al sexo masculino es un poco más frecuente en varones, y la adolescencia y la adultez joven. La edad juvenil pues es la más predispuesta a desarrollar adicción a videojuegos. Las comorbilidades más frecuentes son el déficit de atención, el trastorno obsesivo compulsivo, la depresión y la fobia social. Estas comorbilidades predisponen a la adicción, pero también empeoran con la adicción a los videojuegos. Para tratar de prevenir esta adicción a los videojuegos, lo mejor es tratar de tener una adecuada higiene digital y poner unos límites muy claros a los niños. Y el tratamiento, pues debería ser un tratamiento conductual. Claro que si tenemos alguna comorbilidad psiquiátrica, estos pacientes podrían beneficiarse de algún medicamento. Yo pues haría una invitación a los presentes para que nos interesemos en el tema. El mundo de los videojuegos es muy amplio, es muy complejo. Confieso que he estado explorando y conociendo mucho en la preparación de esta charla. Los invito a que se empapen del tema para que puedan asesorar a sus pacientes y para que les puedan ayudar a sus hijos. Este era el mensaje que tenía para el día de hoy. Les agradezco que estén conectados, les agradezco sus preguntas para la sección de preguntas y los invito a que continúen viendo
a los siguientes expositores de este 13º Congreso de Actualizaciones en Pediatría de la Fundación Valle de Lili y la Universidad ICESI. Muchísimas gracias.